Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Buenos días, bienvenidos a este Diálogo. Luis Amayoa les saluda hoy por Ernesto López, que está disfrutando de sus vacaciones en este miércoles 3 de noviembre. Importantes temas para conversar con nuestros invitados y que también esperamos usted se sume al debate a través de nuestras redes sociales. Desde ya se las voy adelantando. Nos puede buscar en Facebook como Diálogo con Ernesto López y también en Twitter @Diálogo21. Siempre con respeto para nuestros invitados y así vamos enriqueciendo estas pláticas. 6 de la mañana con 31 minutos. Le doy la más cordial bienvenida a nuestros invitados de la primera parte del programa, directivos del partido Nuestro Tiempo. Está con nosotros Andy Feiler, quien es el director ejecutivo del partido Nuestro Tiempo, y también Ramiro Navas, director de organización del partido. Buenos días, ¿cómo estás, Andy? Buenos días, Luis, gracias por la invitación. Un saludo a Ernesto también, que está disfrutando de sus vacaciones, y por supuesto a tu teleaudiencia, que siempre tan fiel en sintonizarlos a esta hora. Gracias, Ramiro, buenos días, ¿cómo vas? Buenos días, Luis, buenos días, Andy también, y amigos, amigas que nos sintonizan en sus hogares. Hay muchos temas de los que vamos a hablar. Un partido aún en crecimiento, un partido nuevo, podemos decirlo, que nació luego de una pequeña fracción del partido derechista Arena, y dos de sus exdiputados conformaron esta nueva institución política. Hablando de Nuestro Tiempo, vamos a hacer una valoración de los 6 primeros meses en la Asamblea Legislativa como partido político, cómo han analizado el desempeño de la legislación y como oposición también, que ustedes así han dicho reconocerse, cómo está el trabajo ahora mismo en esta configuración. Bueno, sí, claro, creo que lo que hemos visto en estos últimos 6 meses de esta nueva Asamblea Legislativa, y claramente nosotros lo vemos desde la perspectiva de miembros de la oposición política de ese país, creo que bien lo podríamos catalogar como uno de los mayores retrocesos democráticos en la historia moderna de nuestro país. Han habido retrocesos significativos, tanto institucionales como de transparencia, entre otros. Por ejemplo, no podemos olvidar que esta nueva Asamblea Legislativa se estrenó el 1 de mayo de este año, dando un golpe al sistema judicial y a la Fiscalía General de la República. Y en el camino han pasado muchas cosas, pero lo que yo quiero resaltar y con lo que yo quiero hacer énfasis es que en esta nueva Asamblea Legislativa se ha vendido algo, o ellos nos tratan de vender algo bajo una frase muy trillada que dice: estamos cumpliendo con deudas históricas. Pero hasta este momento, a pesar de que tienen los votos, porque solo el partido oficialista tiene 56 votos, que es la mayoría calificada de la Asamblea para aprobar lo que quieran, no han saldado ninguna deuda histórica en realidad. Solo le han cumplido la plana a lo que el Ejecutivo le interesa que les apruebe. Por ejemplo, como la ley Bitcoin, que eso es un retroceso porque abre la puerta al lavado de dinero, entre otros temas. Pero, por ejemplo, ¿por qué esta nueva Asamblea Legislativa? Me pregunto yo, y aquí quiero ser muy claro, Luis, no es una crítica, son cuestionamientos válidos lo que estoy haciendo. Por ejemplo, ¿por qué esta Asamblea Legislativa decretó como reservados los viajes que realizan los diputados? Esa es una práctica que podríamos decir que eran de los mismos de siempre, de los últimos 30 años. Y si ellos tienen los votos para cambiar esa dinámica, ¿por qué lo hicieron? ¿Por qué esta nueva Asamblea Legislativa no le redujo o no eliminó los vales de gasolina, teléfonos celulares y vehículos de los cuales hacen uso la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa? Tienen los votos, y la mayoría incluso en la Junta Directiva, para poderlo hacer. Y aquí un dato importante: ¿quiénes se favorecen de que hayan vehículos y gasolina en la Junta Directiva? Por ejemplo, miembros de la Junta Directiva de esta Asamblea Legislativa, y tenemos al diputado Gallegos, un diputado que tiene ya sus andanzas y sus anécdotas en esa institución, que ciertamente se ha destacado por actos de corrupción, nepotismo de parte de este mismo diputado, pero él está gozando de esos beneficios que le han dado sus aliados, los aliados del oficialismo. Entonces, y también, por ejemplo, en medio de la pandemia, y con esto cierro esta parte, Luis, aprobaron la ley Alaví. Esta ley Alaví blinda al Ministerio de Salud de rendir cuentas de cómo se han manejado los fondos públicos durante la pandemia. Eso a nivel latinoamericano deja mucho que desear en temas de transparencia. Decía en esta misma mesa el lunes recién pasado el ministro Alaví que
se ha manejado ese término, pero en realidad es únicamente una ley por medidas extraordinarias y que no blinda la corrupción, lo dijo ahí en esa parte de la mesa en la que ustedes están. Sobre el partido Nuestro Tiempo en la Asamblea Legislativa, ¿cómo ha sido el trabajo en estos 6 meses, Ramiro? Sí, bueno, la verdad es que en un escenario como el que tiene El Salvador actualmente, con varios de los elementos que ha descrito Andy, para un partido de oposición y sobre todo, como tú decías, Luis, para un partido que todavía está en un proceso de crecimiento y de acumulación, obviamente la tarea no es fácil. Sin embargo, consideramos que por los mismos elementos que definen a un proyecto como Nuestro Tiempo, sí, estamos ya generando, digamos, un ritmo, una dinámica de trabajo que está permitiendo que la ciudadanía identifique en nosotros una alternativa de oposición, claramente, pero que no necesariamente implique, como el oficialismo plantea, que toda la oposición lo que pretende es dar pasos hacia atrás. Un proyecto como Nuestro Tiempo ha sido posible precisamente porque sabemos que lo que está viviendo actualmente el país no es lo que corresponde con lo que merece la mayoría de las salvadoreñas y salvadoreños, pero además que identificamos que toda esta situación a la que nosotros nos oponemos también tiene su origen en un descontento, tiene su origen en una serie de administraciones que no cumplieron, no lograron satisfacer la expectativa ciudadana. Entonces, en la Asamblea Legislativa, a través de nuestra representación, que es el diputado Johnny Wright y Linda Funes, su diputada suplente, ya se han presentado varias iniciativas. Se está haciendo uso de la vocería que implica tener una posición en el Parlamento. Obviamente la aritmética no favorece a los partidos de oposición y la dinámica de la bancada oficialista de sus aliados en muchos sentidos se vuelve hostil hacia quienes identifican como adversarios. Sin embargo, sí vemos a ver, no lo vemos todo perdido, pues, con respecto a la legislatura, porque sabemos sí, que estamos intentando, como Nuestro Tiempo, que nuestro espacio en el Parlamento sea una vocería, sea un espacio, como un gran altavoz, un gran megáfono para estos sectores sociales y ciudadanos que no han tenido acceso a que su voz sea escuchada y que hoy más están siendo perseguidos. Sobre todo, y con esto cierro, con una asamblea legislativa que, aparte de las características que mencionaba Andy, ha entrado desde sus primeros días, lo que hizo fue desechar una importante cantidad de archivos y expedientes que estaban en las diferentes comisiones y que la mayoría de esos archivos, o buena parte de ellos, ni siquiera eran de interés de los otros partidos que estaban en las anteriores legislaturas, sino que eran iniciativas que venían desde las organizaciones sociales, desde la sociedad civil, y que en esta especie de borrón y cuenta nueva que ha querido plantear el nuevo bloque mayoritario en la Asamblea, lo que ha hecho es descartar y desechar años de lucha de las organizaciones sociales. Para Nuestro Tiempo es muy importante servir como un puente y como una vocería para esas expresiones ciudadanas. A ver, de estas iniciativas presentadas, aquí tengo el dato, son 6 las que ha presentado Nuestro Tiempo en estos 6 meses, principalmente por el Código de Trabajo y la Ley de Integración Monetaria, para que quedara firme que los salarios deberían de ser pagados con dólares y no con Bitcoin. De las 118 iniciativas, 6 son de Nuestro Tiempo. ¿Qué ha pasado en torno a estas iniciativas, o porque va enfocada en el mismo tema? ¿Con un solo diputado se puede hacer algo? ¿Se ha tomado en cuenta? ¿Qué pasó con esa iniciativa? Bueno, nosotros desde que llegamos a la Asamblea Legislativa, y que ciertamente nos estamos estrenando como Nuestro Tiempo con el curul que ocupa Johnny Wright, pues nosotros desde un inicio dijimos que íbamos a hacer una voz de sensatez al interior de la Asamblea Legislativa. Y a pesar de que nosotros sabemos que solo tenemos un diputado y que muy probablemente por la dinámica hermética, exclusiva y que responda a una sola persona de la bancada oficialista, nuestras iniciativas no iban a ser escuchadas, y ciertamente no han sido escuchadas, aún así
sí hemos insistido en tener un poco de tener un poco de la voz de la razón allá adentro y hacerles ver que tienen los números para poder hacer las cosas bien, que algunas cosas se pueden corregir. Y de ahí nacieron estas iniciativas. Por ejemplo, cuando viene la ley del Bitcoin, vienen estas reformas a la ley monetaria y otra al Código de Trabajo. Primero fue la del Código de Trabajo y después la ley monetaria. Es decir, les insistimos 2 veces para poder poner un candado y garantizarle a cada salvadoreño que sus salarios se van a seguir pagando en dólares y jamás en Bitcoin, porque no queremos abrir esa puerta. Y bueno, nosotros hemos visto lo desastroso que ha sido ciertamente la Chivo Wallet con el robo de identidad, con algunas fallas que ha tenido la aplicación, la mala calificación que tiene por la App Store o la Play Store en donde se descarga esta misma aplicación. Y bueno, por eso es que nosotros hemos insistido con esto. ¿Se hizo algo con las iniciativas? Hasta ese momento no lo han escuchado y fíjate que es bien curioso porque algunos diputados oficialistas, hace poco escuché a alguno que calificaba a la oposición política de decir que nosotros somos sumamente maquiavélicos y por eso los vemos a ellos tan mal. Creo yo que quien dijo eso, pues quizá a lo mejor no ha leído Maquiavelo más allá del príncipe, pero justamente este autor decía que la clave en la política no está solo en las promesas, en la poesía o en las palabras, sino en las garantías. Y yo creo que eso es lo que no ha podido cumplir esta bancada oficialista. No da garantías de que sus promesas y sus palabras se van a hacer realidad. En cambio nosotros, aún teniendo solo un diputado, hemos tratado de poner en la mesa propuestas que le garanticen bienestar social a los salvadoreños. Ya lo decía Ramiro sobre la vocería o el juego del diputado Johnny Wright, y justamente estamos viendo esta cita que sale hoy en el diario El Mundo. En algunos temas es inconveniente políticamente abrir discusión al pleno o abrirla al debate político y sino aprobarlo de manera express, dice el diputado Johnny Wright. Y es que también mencionar que en torno a estos temas hay iniciativas que han pasado por dispensa de trámite en la Asamblea Legislativa, en esta nueva configuración. Aquí tengo el dato, son 42, han sido aprobadas de las 118 que han ingresado por dispensa de trámite. ¿Cómo poder abordar estos temas, que los que dice el diputado que son inconvenientes políticamente? ¿A qué se refiere? ¿A qué grandes temas? Sí, no, de hecho, la referencia que se hace es a ellos, pues es al oficialismo que no le conviene abrir la discusión sobre esos temas. De hecho, con esto de la dispensa de trámite, ¿para qué existe la dispensa de trámite? Ese es un procedimiento que está contemplado en los parlamentos para temas de extrema urgencia, de extrema necesidad y que por la misma urgencia de que se deban resolver rápidamente, es un mecanismo como abreviado para saltarse, digamos, el proceso, ¿verdad? Pero hay una serie de condiciones que tiene que cumplir el tema para que pueda pasar por dispensa de trámite. Eso a veces uno lo escucha, un ciudadano lo escucha y tal vez hay pocos que se dan a la tarea de explicar a qué se refiere. Pues se entiende que es un tema de emergencia o de urgencia. Lo que está detrás de este abuso de la figura de la dispensa de trámites, de que todo lo aprueben sin pasar por las comisiones, sin la discusión suficiente en el pleno, y es precisamente porque hay varios pasillos y varios pormenores dentro de la discusión que los diputados del bloque oficialista y el gobierno no están interesados en que se puedan revisar estos elementos. ¿Y qué es lo que ha pasado al respecto? Que dentro de esas casi la mitad de las iniciativas han pasado con dispensa de trámite y varias veces les ha tocado a ellos mismos estar buscando cómo corregir sus propias leyes, porque por la falta de la discusión necesaria que se tiene que tener en las comisiones y en el pleno, las leyes pasan con una serie de vacíos. Pongamos un ejemplo bien concreto que de todos es bien conocido, el tema de la ley Bitcoin. El famoso artículo que establece la obligatoriedad del uso del Bitcoin. La ley es clara cuando establece, esta ley del Bitcoin, es clara cuando establece que los negocios deben recibir el Bitcoin. Sí. Luego sale el presidente de la República en una conferencia a explicar que es diferente aceptar y recibir y etcétera. Claro, el presidente puede hacer una declaración, pero lo que está escrito en la ley es lo que es vigente en la República. Entonces, muy posiblemente, si se hubiera seguido el proceso adecuado de discusión en las comisiones respectivas, de discusión en el pleno, de diálogo social además, porque no solo estamos hablando de la discusión estrictamente parlamentaria, pues, de los diputados, sí, sino abrirlo a los sectores sociales. A ver, como partido político no se oponen en torno
al uso de criptomonedas como tal, a que circule una criptomoneda, sino al fondo de cómo se ha aprobado. Porque han mencionado, el oficialismo dice, dejamos claros que ni dólares, ni salarios, perdón, ni las pensiones se van a pagar en Bitcoin, sino que van a seguir en dólares. Este es el debate en el que se centraron en un momento. Entonces no se oponen al uso de criptodivisas que ya están siendo utilizadas ampliamente en el mundo, sino a la forma en la que Bueno, en primer lugar, si es cierto que ellos quieren garantizar que los salarios van a seguir pagando en dólares, pues sería bueno que escuchen una propuesta sensata y que lo dejen por escrito, de ley, por decreto, que va a ser así. Si ellos dicen que va a ser así, ¿por qué no? Si no quieren escuchar la propuesta, la iniciativa de ley que presentó Nuestro Tiempo, que presenten una propia, pero que garanticen de un decreto legislativo que los salarios se van a seguir pagando en dólares. Ahora, con el tema de criptomonedas, pues nosotros lo hemos dicho, nosotros no nos oponemos a las nuevas tecnologías, no nos oponemos a ello, pero que la criptomoneda sea de curso legal, ya es una cosa muy distinta. Otros países han legislado alrededor del Bitcoin u otras criptomonedas, pero no introduciéndolas a sus naciones como una moneda de curso legal, porque eso es sumamente complicado tomando en cuenta que es una moneda bien volátil y que el mercado de las criptodivisas no es certero cuál va a ser el futuro de este mercado de las criptodivisas. Y por otra parte, eso también ha abierto la puerta a otros temas que realmente llaman la atención y preocupan. Por ejemplo, han dicho que el país, nuestro país, va a ser un referente de minería de Bitcoin. Al minar Bitcoin en nuestro país estamos consumiendo grandes cantidades de energía de las que no sé que tanto abasto pueda dar el país y qué tan beneficioso sea, si no es que contradictorio. Y eso es otro gran retroceso en materia de medio ambiente. O sea, estamos hablando de introducir minería de Bitcoin, gastar grandes energías, cuando vimos ayer que en la COP26 distintas naciones están asumiendo compromisos para cuidar del medio ambiente, porque es una crisis latente, vigente, y que si no tomamos conciencia, acciones claras en ese momento, las consecuencias van a ser graves. Bueno, de hecho ya se instaló en videos oficiales, vimos un contenedor que ya se instaló para el minado de Bitcoin en una planta generadora de geotérmica. Están preguntando también sobre, acá en Facebook ya inició el debate en torno al Bitcoin. Dice, hemos ganado algunas personas con la entrada de la criptodivisa, además tenemos un beneficio de 30 centavos de dólar menos por galón. La gente lo está utilizando. ¿Por qué oponerse a esto? Bueno, la gasolina ha incrementado en 1.49 dólares en los últimos 10 meses. Y de hecho, en el mercado mundial pasó a más del 100% si lo comparamos como el precio del barril del petróleo del año pasado. Definitivamente, yo creo que la solución no es venirle a decir a las personas va a haber un subsidio por medio del archivo wallet. Con ese incremento de 1.49 en los últimos 10 meses, ese subsidio que están dando por el archivo wallet no lo cubre. Ahora, con ese tema del Bitcoin, es importante decirle a las personas que ese argumento que nos quiere dar el gobierno de que ha habido beneficios, que ha habido una ganancia, digamos, por el incremento del Bitcoin, realmente no hay manera de cómo constatarlo, porque, por ejemplo, si yo tengo este teléfono que me costó $100 y de la nada sube a 150, para ganar esos $50 yo tengo que vender este teléfono para tener ese margen de ganancia, pero yo todavía lo tengo, no lo he vendido, es decir, no tengo ese margen de ganancia de los $50. Entonces el gobierno tendría que responder si ha vendido Bitcoin para poder tener ese margen de ganancia con el que ellos dicen que, por ejemplo, van a hacer el hospital veterinario de esa ganancia. Entonces, uno, nos están mintiendo, nos están engañando, porque no hay manera de constatar que ha habido una ganancia. Y dos, también las prioridades, Luis, porque han dicho que van a remodelar el Hospital Rosales, lo han prometido como 3 veces, no lo han hecho, pero hoy resulta que va a haber un hospital veterinario. Entonces yo creo que ahí hay bastante incoherencia de parte del oficialismo. Bueno, ahí está el tema de Bitcoin, ampliamente comentado también en redes sociales. Hablemos ahora de las demandas que tiene la oposición política. Ustedes así se han definido como una oposición. Las demandas que consideran, en qué temas de interés se debería centrar el oficialismo para resolver problemas de la población, Ramiro. Sí, y en este mismo momento hay un tema muy importante, muy sensible, que está queriéndose poner en la mesa, sí, pero el oficialismo pareciera que lo sacude o lo oculta,
que es el tema de las desapariciones. Ha habido concentraciones estas últimas semanas que son un poco distintas a esto de las marchas, por ejemplo, que han sido multitudinarias y masivas de diferentes sectores, pero en las concentraciones que se han dado de madres, padres, hermanos, hijos, familiares de personas desaparecidas, son concentraciones donde impera el dolor, donde impera la incertidumbre. La verdad es que es trágico que un país se defina a sí mismo, que un gobierno venda a un país como un ejemplo ante el mundo, que es un estribillo que ocupa bastante el gobierno, cuando lo que está ocurriendo en este momento, como dice en pantalla, es un calvario para las familias. Y un calvario que todavía se hace más complicado cuando son las mismas instituciones que deberían garantizar el acceso a los derechos, garantizar una investigación adecuada para saber el paradero de estas personas desaparecidas, entre las cuales además solo en las últimas semanas se han identificado que 66 de estas personas desaparecidas son menores de edad, y de esas 66, 51 son niñas. Entonces es claro a quién está afectando drásticamente esta situación. Entonces el gobierno en este momento, en lugar, como dice Andy, el tema de las prioridades, pues en lugar de estar planteando otros elementos accesorios, debería estar volcado el gobierno actualmente en resolver esa situación. Pero ¿qué es lo que hemos tenido de parte del presidente y de sus funcionarios? Silencio, desviaciones y además desvirtuaciones. Hemos escuchado a un diputado la semana pasada, un diputado del bloque oficialista del partido Gana, casi que responsabilizar a las personas que han sido víctimas de violencia y de desapariciones. Entonces, ese tipo de actitudes irresponsables solo refleja que hay una enorme desconexión con la realidad, con el sufrimiento de las familias salvadoreñas. Y obviamente el tema de las desapariciones no es aislado, porque cualquiera puede decir, mire, pero esto no es de ahorita. Claro que no es de ahorita, y eso lo hace más grave todavía. O sea, que no sea un problema nuevo no lo hace menor, todo lo contrario. Entonces hay condiciones económicas, sociales, culturales en este país que siguen sin resolverse. Y si alguien quiere hablar de deudas históricas, esas son las deudas históricas. Trabajar en resolver las brechas de desigualdad, trabajar en cuáles son las condiciones que siguen alimentando la cultura de violencia en un país como este. Esas son las deudas históricas, y un solo bloque subordinado a la figura de un presidente muy difícilmente va a lograr saldar esas deudas históricas. Solo se puede lograr con un amplio diálogo social y con tomar las medidas adecuadas para llegar a la raíz de estos problemas estructurales. Bueno, sin duda, aseguran algunas autoridades en torno a temas de seguridad que con el tema de desaparecidos también existe un subregistro que muchas veces se lleva a denunciar cuando una persona desaparece. A las semanas, un par de días aparece nuevamente, pero estos no se descargan del sistema, que están buscando algún mecanismo de poder operar en un solo sistema para poder cargar y descargar este tipo de personas. ¿Consideran que es momento de trabajar entre instituciones y atacar este tema de las desapariciones? Por supuesto. Para evitar estos subregistros también, y porque la Policía Nacional Civil ayer publicaba sobre el caso de un menor, me enfoco en ese, es el más reciente. El fin de semana se decía si había desaparecido, la policía en sus cuentas oficiales dijo ya hemos entregado al menor a su madre, y por problemas familiares se había ido de casa. Casos como estos se dan, sabemos que también hay casos por violencia definitivamente, pero engrosan la lista. Por supuesto, pero dentro de la misma data oficial del gobierno, del 1 de enero de este año al 13 de octubre de este mismo año se han dado alrededor de 1.192 desapariciones, y de esas 1.192 desapariciones la mitad no han sido encontrados. Estamos hablando que de cada 10 desaparecidos, al menos 5 no aparecen. Sí. Y esa data es bastante alarmante. Claro, y estoy verificando que también en el tema de niños, en el tema de menores, solo en 2018 fueron 47, 2019 26, 33 en 2020, y ahora mismo ya van 66 menores desaparecidos. En torno a esto, ¿qué se podría hacer?
Bueno, con eso que has dicho es algo muy importante porque en estos temas de crimen, de desapariciones, normalmente quienes son los más afectados son las juventudes de este país, que son sumamente diversas, distintos estratos sociales, como de distintas nuestro realidades. tiempo, ¿qué propondrían? Y nosotros, por ejemplo, que eso respondía también a lo que decías anteriormente, hemos puesto varias, desde que surgió nuestro tiempo, hemos puesto varios temas sobre la mesa. Y yo lo escribí hace poco en una columna de opinión. Con 56 diputados en la Asamblea Legislativa, con 56 votos, realmente se pudiese transformar mucho nuestro país. Por ejemplo, ¿por qué no dotamos al Tribunal de Ética Gubernamental de más elementos para que las sanciones para aquellos funcionarios que caen en nepotismo y conflicto de interés sean más graves? ¿O por qué no le damos mayor independencia al Instituto de Acceso a la Información Pública? Hasta este momento lo que ha pasado es que han desmantelado prácticamente a esa institución. ¿O por qué una demanda tan básica que hacemos desde la oposición política es ¿por qué no restablecer el orden democrático de nuestro país? Porque jubilaron a un tercio de los jueces de nuestro país, quitaron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de una forma que no es correcta y, por ejemplo, tienen los votos, Luis, 56 votos para reformar el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y garantizar que las elecciones de funcionarios de segundo grado, de los magistrados, procuradores, fiscales, sean completamente distintas y más transparentes y que no las decidan ni dos partidos ni una sola persona. O, por ejemplo, en temas más amplios a nivel social, ¿por qué no estamos hablando de salud mental? Venimos de una pandemia que nos encerró varios meses a todo el mundo, que tiene estragos a nivel de salud mental en distintas edades, y yo le pregunto a cualquier persona que nos está viendo en este momento si tiene algún conocido que padezca de ansiedad, que padezca de depresión por lo que vivió en la pandemia, o aquellos jóvenes que además de que padecen esto no tienen acceso a vivienda y eso se colapsa aún más. Yo pregunto, ¿en el sistema de salud pública es accesible a que te atiendan por temas de salud mental? ¿O hay que ir a una institución privada y desembolsar 30, 40 dólares por una sesión de 1 hora? Eso es un tema social bastante importante y nadie está hablando de ello. O el cambio climático, el medio ambiente, proteger el medio ambiente. Como decía, ayer se dio la COP26 y yo no he visto ninguna declaración ni del presidente de la República y tampoco del ministro de Medio Ambiente, y esos son temas urgentes de país. Y por último, otro tema que creo que sí es importante, porque a veces se nos quiere llamar que la oposición solo nos oponemos a todo por oponernos, y realmente no es así. Uno de los deberes de la oposición también es proponer. A nivel municipal, que el partido oficialista fue el que ganó más municipalidades, ha habido una decadencia bastante grande. Yo creo que cualquier televidente que nos está viendo se ha dado cuenta en sus municipios que la gestión municipal no ha sido la mejor. Ayer escuchaba declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa en torno al conflicto que tuvo con sus 2 diputados. Ya vamos a hablar de Eso es un conflicto también bien interno de su partido político, pero me llamó poderosamente la atención que él decía que antes a estos diputados nadie los conocía. Como quien dice, llegaron ahí porque votaron por la N del presidente. De hecho, dijo por la popularidad de nuestro presidente, dijo él. Entonces yo creo que el mismo malestar se ha dado en las alcaldías y nosotros lo hemos visto. Por ejemplo, le hemos dado bastante seguimiento al trabajo que se ha hecho, por poner un ejemplo, en la alcaldía de San Salvador, en donde tenemos representación de un concejal, donde hemos visto un alcalde muy ausente, o en la alcaldía de Santa Tecla, que yo que viví muchos años en Santa Tecla, te puedo decir que el cambio, la decadencia de esa alcaldía en comparación de gestiones anteriores, que las gestiones anteriores no han sido las mejores, pero ahora es realmente catastrófico. Entonces ahí sí vemos retrocesos y vemos nosotros oportunidades de mejora, que si realmente teniendo este aparataje tan grande, si realmente no respondiera a los intereses de una sola persona y hubiese más independencia y mayor diálogo, las cosas fueran distintas. A ver, y justamente de ese tema vamos a hablar. Veíamos en pantalla una cita del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, haciendo alusión a los diputados. Se han vuelto unos traicioneros, traicionaron a la patria, es lo que nos ha indignado. Es algo que no se lo vamos a perdonar ni ahora ni nunca, haciendo referencia a 2 diputados de Nuevas Ideas que se conoció que se habrían reunido con un personaje también para poder de alguna forma fraccionar Nuevas Ideas. Hoy se conoce que fue también un tercero, al menos 3 diputados de Nuevas Ideas habrían sido los que o habrían buscado fraccionar el partido. Castro advierte acciones contra quienes intenten comprar diputados. Hoy hay sesión plenaria y están hablando que podrían haber noticias en torno a esto. Vamos a ir a la pausa y volvemos para hablar de este tema que también ocupa la agenda de nuestro país.
Volvemos en breve. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presenta. Precisamente es momento de hacer una parada inteligente para pasar por una Smart de Texaco, un SmartMart. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Vemos imágenes desde la carretera de Los Chorros, 3 carriles de la derecha. Ahí está funcionando el carril que es habilitado para poder así hacerlo, el reversible. 3 de ascenso de la derecha de su pantalla son los que van hacia Las Delicias en Santa Tecla. Únicamente 1 de descenso a la izquierda de su pantalla hacia el occidente del país. Carga vehicular importante, ahora normal, ya todos vuelven al trabajo. 7 de la mañana con 1 minuto, ya vamos a la pausa. Volvemos con más de diálogo. Es momento de hacer una parada inteligente. Pasa por un Starmart de Texaco. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Presentó. Diálogo con Ernesto López. Gracias por estar en nuestra sintonía, 7 de la mañana, 8 minutos. Esto es Diálogo. En Canal 21 tenemos información de lo que estaría ocurriendo también hoy en la Asamblea Legislativa. Hay sesión plenaria, 9:30 de la mañana, ha sido convocada para hoy. Un tema del que han estado hablando los diputados oficialistas es sobre esta supuesta, intento de fraccionar Nuevas Ideas, y supuesta injerencia. Incluso hablan de la Embajada de los Estados Unidos. Como nuestro tiempo, ¿cómo ven este tipo de acciones? ¿Cómo se analiza este tipo de elementos que no son nuevos en la política de nuestro país? Hemos visto partidos políticos como tal, que ya ha sucedido. Justo estamos viendo también el dato que se publicó hoy en el diario El Mundo sobre las declaraciones vertidas por el ministro de Trabajo, Rolando Castro. El gobierno aún no se pronuncia justamente sobre la sugerencia que hizo el ministro de Trabajo a Jen Elizabeth Mains, la encargada de negocios de la Embajada de los Estados Unidos, de irse del país, de la representación de los Estados Unidos. Él dijo que por decencia lo más idóneo sería que la señora saliera del país. ¿Cómo ven esta situación y cómo podría verse también desde las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador? Sí. Bueno, Luis, cuando uno como proyecto político asume la responsabilidad de hacer política desde la decencia, una buena parte de eso también es no contribuir con este tipo de conversaciones o de situaciones que lo que pretenden más bien es poner como cortinas de humo y pantalla sobre los otros temas que realmente son importantes. Esta es una cuestión interna de la fracción de Nuevas Ideas y de su partido que serán ellos quienes tendrán que ver cómo resolverlo. Nosotros no queremos contribuir a darle más volumen a esa situación. Lo que sí consideramos es que esta situación, este cruce de declaraciones y no sé cuánto, lo que pone claramente en la mesa es cuál es la lógica con la que funciona este proyecto, ¿no? Y cómo ha salido hasta el mismo presidente de la República a tener una posición condenatoria contra este grupo de diputados. Entonces, esto deja con claridad que es una fracción legislativa, la de Nuevas Ideas, que está totalmente subordinada, quizás ni siquiera al órgano ejecutivo como tal, sino a la figura del presidente. Entonces, obviamente, en un país que funciona, la lógica tendría que ser garantizar la independencia de los órganos del Estado, lo cual no está quedando en evidencia, ¿no? Y otra cuestión importante que creo que hay que decirla es que esta cuestión de la confrontación directa con Estados Unidos, cada gobierno ha tenido su postura, digamos, con respecto a la comunidad internacional, y particularmente sobre Estados Unidos. Muchos señalan la falta de olfato político en confrontar un país donde reside una importante cantidad de salvadoreños, pero también esto demuestra que hay en todo mundo, incluso a veces la oposición comete este pecado,
de esperar que las soluciones vengan siempre de afuera, Sí. y de esperar que sea un actor externo el que venga a resolver los problemas del país. Nosotros estamos convencidos de que si no es tanto para quienes ejercen el gobierno como para quienes están en la oposición, si no es nacionalmente, localmente, que se busca llegar a consensos, a acuerdos y establecer nuestras propias soluciones, nunca vamos a salir de este ciclo de crisis y de inestabilidad social y política en el que estamos inmiscuidos. Bueno, ahí vemos también 2 diputados de Nuevas Ideas son los que están de momento separados de la fracción, porque hay que mencionarlo que como diputados no los pueden quitar si no es un proceso que ya está garantizando derechos en la Constitución, una prerrogativa que tienen los parlamentarios que se debe de hacer a través de un antejuicio. Pero bueno, ya se ha mencionado un tercero. En el tema justo, Andy, de las relaciones, ¿cómo se ve con los Estados Unidos? Y ya decía Ramiro que no se debe buscar únicamente el exterior, sino en el país. ¿Qué se debería de hacer para abordar estos temas? Claro, bueno, con ese tema hay que ser bien claros. Un tema de fraccionamiento de un partido político no debería de conducir a que se dañen relaciones diplomáticas con uno de los principales socios confiables con los que ha contado El Salvador. Eso me parece sumamente irresponsable. Las declaraciones del ministro de Trabajo son sumamente reaccionarias e irresponsables, hay que decirlo tal cual. Ahora, yo creo que esto responde a que, como ciertamente hemos tratado de hacer un balance de estos últimos 6 meses de la Asamblea Legislativa, pero que como legislan para un presidente, podríamos decir que son 6 meses del balance de la intromisión del Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, creo yo que esos ataques hacia Estados Unidos responden a tratar de buscar un enemigo frente a los fracasos que tiene este gobierno, y no se responsabiliza el gobierno de sus propios fracasos. Por eso, y con las disculpas del programa, Luis, creo yo que a los televidentes que han estado pendientes del programa, el comercial del bloque anterior, que duró más de 3 minutos, que ciertamente es un gasto importante para el gobierno de El Salvador, a pesar que no tiene mucho dinero, responde justamente a eso, a tratar de maquillar lo que ellos están haciendo, porque si un gobierno está haciendo las cosas bien, no necesita gastar tanto en publicidad, las acciones hablan por sí solas, y creo yo que a eso responde justamente este tipo de señalamientos, este tipo de confrontaciones que no conducen a nada más que al gobierno a tratar de limpiarse la cara. Bueno, y así vamos a llegar al final de este bloque del programa. Andy, Ramiro, gracias por acompañarnos, por hacer este análisis sobre 6 meses de lo que ha ocurrido en la Asamblea Legislativa y también de lo que ha ocurrido en torno a la política de nuestro país. Un gusto, Luis, gracias por la invitación y un saludo a tus televidentes. Ramiro. Muchas gracias, Luis, nos seguimos escuchando. Sin duda, vamos a la pausa porque en el segundo bloque del programa ya están nuestros invitados. Vamos a hablar con representantes de Andes 21 de junio, temas de mucho interés para el gremio de docentes. Hay un debate en torno a la selección o al proceso de selección para plazas en el ministerio. Vamos a hablar sobre esto. Volvemos después de esto. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvol, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta. Bueno, y es que no hay bache, ni reto, ni cuesta capaz de frenarnos. Nuestra alineación está diseñada para levantarse, seguir creciendo y ser imparables. Creemos en el poder de tus ideas para crecer juntos y llegar más lejos. Nos ponemos la azul para que juntos sigamos soñando. El motor de la Selecta somos todos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Tiene en pantalla usted la calle El Pedregal. Los de la izquierda son los que vienen en descenso desde la zona del Platillo, buscando llegar a la incorporación del Paso Naciones Unidas para la Jerusalén y otros sectores. Los de la derecha en sentido contrario, tráfico bastante fluido en este sector. Vamos a la pausa, volvemos con más de diálogo. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvol, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López.
Gracias, continuamos estos diálogos, 7 de la mañana, 25 minutos ya. Vamos a hablar en esta segunda parte del programa de un tema de mucho interés para todos, la educación de nuestro país, cómo están los docentes, y eso también genera una cadenita de cómo está la educación en general en El Salvador. Ya están con nosotros nuestros invitados. Francisco Cruz, candidato propietario, tribunal calificador de la carrera docente de Andes 21 de junio, y también el licenciado Luis Amaya, candidato propietario del tribunal de la carrera docente también por Andes 21 de junio. Buenos días a ambos, gracias por la visita. Buenos días. Aprovecho para enviar un saludo al Magisterio Nacional, a la comunidad educativa y en especial a las estructuras de nuestra gremial en los 14 departamentos. Francisco, buenos días. Muy buenos días a todos aquellos que nos están sintonizando a esta hora de la mañana. Aprovechamos la oportunidad de agradecer el canal por esta oportunidad de dirigirnos al Magisterio salvadoreño, a todas las estructuras de Andes 21 de junio, a nuestros simpatizantes, a nuestros afiliados, a nuestro secretario general y a todos aquellos que de alguna manera tienen una relación directa con la Asociación Nacional de Educadores Salvadoreños Andes 21 de junio. Muchas gracias. Bueno, vamos a iniciar, entramos al debate sobre una radiografía, una situación actual del sector de docentes. ¿Cómo lo analizan? ¿Cómo está El Salvador actualmente en el magisterio, Luis? Bien, definitivamente la pandemia desde el 2020 y hoy 2021 pues vino a sacar de la ruta natural todo el quehacer diario de la humanidad, y la educación pues no escapa a ello, ¿verdad? El Magisterio Nacional tuvo que enfrentar, digamos, esta pandemia sin estar preparados tecnológicamente, pero se han utilizado algunas alternativas, como nosotros como Andes 21 de junio propusimos a los titulares de educación el uso de guías impresas, que se volviera a reactivar la televisión educativa para que se dieran clases, y el uso de la tecnología, pues, ¿verdad?, a través de los WhatsApp y todo ello. Y eso conllevó al Ministerio de Educación a pensar en una estrategia, pues, y casi el 100% del magisterio fue capacitado para el uso del Google Classroom, sí, ¿verdad? Entonces, pero eso no hemos retrocedido. Definitivamente a los niños de la educación inicial parvularia les hace falta la parte psicomotriz, la lógica matemática. Entonces no es suficiente, ¿verdad? Reconocemos de que hay un déficit, que hay que buscar los mecanismos para superarlo. Una situación extraordinaria, una pandemia para poder educar, también los maestros se vieron un reto importante. Correcto, tanto así que, bueno, el magisterio hay que felicitarlo, porque se convirtió en los grupos de primera línea, ¿verdad? Porque se ha tenido que atender a la comunidad educativa, las clases presenciales, semipresenciales, y eso ha dado como resultado, pues, el fallecimiento de muchos compañeros maestros y maestras que han dado su vida por la educación de este país. Muchos compañeros que en la actualidad están contagiados, y creo de que vale el reconocimiento y la felicitación al gremio magisterial, ¿verdad? Y los titulares de educación pues deberían
de reconocer la labor de los maestros que han enfrentado en primera línea, pues, con el afán de educar a los niños, de llevar ese pan del saber a las escuelas. Sin duda. Francisco, hablábamos en el corte sobre las deudas históricas que ha tenido el magisterio, sobre problemas que no fueron atendidos a lo largo de este tiempo, y ahora también ustedes esperan que se le dé solución, al menos empiece a darse solución a estos temas. Es correcto. En primer lugar, nosotros señalar que la situación actual del magisterio es un tanto compleja y complicada, sí, más con este momento de finalización del año lectivo 2021. ¿Por qué? Porque alrededor de 17,000 docentes padecen patologías crónicas, consumen medicamentos permanentes. 17,000 docentes según los registros que tiene el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial. A eso debemos de señalar y subrayar una cifra que anda rondando los docentes fallecidos por esta pandemia, que andan rondando los 200. Pero además de eso, esas son cifras oficiales que tiene el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial, 200, más los que han fallecido en el sistema vía Ministerio de Salud. El sector magisterial también ha puesto una cuota de fallecidos durante la pandemia. Lo decía nuestro compañero, el licenciado Luis Alberto Amaya, es complicado. Tenemos muchos docentes que en esta actualidad ya cumplen los requisitos de ley para pensionarse, su edad y tiempo de servicio, y no lo hacen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque existe una deuda histórica en el magisterio, y no solamente para el magisterio, sino para la clase trabajadora, que es el tema de pensiones. Luego vamos a hablar de eso, porque nuestra organización, en la conmemoración de nuestro aniversario, presentamos una pieza de correspondencia a la Asamblea Legislativa que viene a resolver precisamente el tema de pensiones. Además de estos docentes con patologías crónicas que consumen medicamentos permanentes, además de estos 200 docentes fallecidos por el tema del COVID-19, a eso le agregamos una zozobra que se está circulando por ahí, que todos aquellos docentes que tienen sobresueldo, que a partir del otro año ya se los van a quitar, todos aquellos docentes que también, una gran cantidad de docentes que se ampararon al decreto 774, que fue prorrogado por 180 días más por el decreto 889, que dicho sea de paso tiene vigencia hasta el 25 de este mes. Estos docentes les están diciendo que como ellos están haciendo teletrabajo, trabajo desde casa, el próximo año van a ser subutilizados, lo cual no debe de ser así. Nuestra organización, como ANDE 21 de junio, ha estado presente en la defensa de los derechos de todos los docentes y vamos a seguirlo estando. No podemos permitir nosotros que los docentes que están en casa haciendo teletrabajo no están descansando, están haciendo teletrabajo. Entonces ellos deben de continuar realizando sus labores porque están desarrollando su labor docente. En ese mismo orden de ideas podemos decir, existen muchos compañeros docentes con enfermedades crónicas, muchos compañeros con enfermedades terminales e incapacitantes, bajo el amparo del decreto 636, que es una reforma de la ley de la carrera docente, que todo aquel docente que ha sido dictaminado por el Instituto Salvadoreño de Bienestar Magisterial con una enfermedad terminal, una enfermedad incapacitante, debe mantenerse en su casa. El Ministerio de Educación debe nombrar un maestro interino para que pueda cubrirle la carga académica en el centro educativo. Entonces, esta situación es compleja, estamos en una situación difícil, sin embargo, debe de haber una esperanza en el camino para poder resolver las necesidades históricas que ha tenido el magisterio, no solamente de este momento coyuntural, sino de años. El tema de pensiones debe de pasar por una reforma integral, ya no más parches, ya no queremos más tapamos un agujero y abrimos otro. Por un par de años. Por un par de años. Por lo tanto, el sistema de pensiones es una necesidad urgente que debe resolverse, pero debe resolverse por ¿qué? Una nacionalización del sistema de pensiones, no más AFP. La ley del sistema de ahorro para pensiones, la ley SAT, es dañina y nociva para la clase trabajadora, no solamente para los docentes, sino para todos los trabajadores. No puede ser posible que después de haber laborado 30 años para la empresa, para el magisterio,
puedan retirarse con $207, $300. Eso es indigno para la clase trabajadora. Han tocado un tema ya sobre la selección de maestros cuando designan interinos, pero estos interinos luego ya buscan una plaza. Estamos en medio de un proceso de evaluación de maestros para otorgar las plazas en el Ministerio de Educación. Se ha hecho un proceso de selección. Ha tenido críticas este proceso, ha tenido, bueno, ahí está, más de 18,000 profesionales son los que han aplicado a 3,000 plazas en concurso en el Ministerio de Educación, plazas ya en la institución. ¿Cómo han visto ustedes el proceso de selección? Porque hay un problema, lo vamos a ir desglosando. Iniciemos con esto. ¿Cómo han visto el proceso de selección? Bien, con respecto a la pregunta, llegaron 18,159 currículos al Ministerio de Educación. Y de ellos, actos para la prueba fueron determinados 17,284. Y al final quedaron ingresados para poder realizar la prueba 16,517. Ellos no tuvieron problemas. Ellos, digamos, sí realizaron la prueba. Sí, pero de estos 16,517 que estaban son aptos, son parte de los 17,284. Sí. También tenemos 767 compañeros docentes que tuvieron problemas y no pudieron ingresar. Pero la pregunta es, ¿a quién reclamar? ¿Dónde ir? Bueno, y quiero que alguien me explique por qué no pude ingresar. Al sistema en el que se realizó la prueba. Entonces, estos compañeros, 767, quedaron fuera de poder hacer la prueba, someterse a todo el proceso. También de los 16,517 que estamos hablando, que sí realizaron la prueba, 3,148 aprobaron, 13,369 reprobaron, ¿verdad? Y entonces la titular de Educación, al ver el resultado, en los medios de comunicación, pues de que todos los que tenían de 6 a 6,98, 99 iban a pasar a la siguiente etapa, lo cual pues también hubieron problemas, incluso esto es lo que hemos recopilado nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, docentes que tenían 6,98, un día antes de la prueba psicométrica, usted queda fuera del proceso porque su promedio no y ya le habían notificado que sí, ¿verdad? Entonces, si eso se hubiera dado en el tribunal calificador, que es el organismo competente por ley, la ley de la carrera docente en el artículo 52, es una atribución del tribunal calificador llevar este tipo de procesos, ¿verdad? Entonces, al tribunal se le hubiera hecho duros señalamientos, ¿verdad? Y los docentes hubieran acudido a los organismos de administración, como son las juntas de la carrera docente, a denunciar. Pero en el decreto, en el mismo decreto, hay un artículo que dice no se tendrá derecho a recurso alguno. O sea, no puedo yo ir a impugnar, a hacer mi reclamo, mi denuncia, porque el decreto 69, pues en un artículo dice de que los docentes, el resultado que se haya dado, ese se debe aceptar. Se iba a determinar. Correcto. Perfecto. Vamos a hacer una breve pausa. Francisco, volvemos a hablar sobre esta selección de plazas, cuántas están disponibles, los que se han quedado fuera y la sobrepoblación de maestros que hay en nuestro país, que también es un tema que hay que atender. Vamos a la pausa, volvemos en breve con Diálogo. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía, 7:42 de la mañana.
Seguimos hablando del magisterio, de lo que está ocurriendo con los maestros, y es que habíamos introducido a la mesa el debate, Francisco, sobre la selección de plazas. Son cerca de 3.000 plazas las que plazas ya en el Ministerio de Educación que fueron ofertadas. Se hizo un proceso de selección, más de 18.000 buscaron o aspiraron a esto. Quiere decir que bueno, una gran cantidad, cerca de 17.000, se van a seguir quedando sin plazas. ¿Cómo evaluar esto? ¿Cómo está la cantidad de plazas de los docentes que están trabajando ahora en el Ministerio de Educación, docentes que están fuera del Ministerio de Educación, muchos de ellos en el sector privado, y hay otros que están sin trabajar? Es correcto. Yo creo que los compañeros maestros que nos están sintonizando a esta hora deben de entender que este proceso de selección de plaza ha sido tan complejo, en primer lugar porque nace por una violación a la ley de la carrera docente. La ley de la carrera docente ya establece las atribuciones del tribunal calificador, pero resulta que hay un decreto que nace en la Asamblea Legislativa en donde le da facultades al Ministerio de Educación, a través de la ministra, a hacer el proceso. Ahí comienza el problema, bajo el argumento de que para ser transparente lo debe de ser el Ministerio de Educación. En primer lugar, llama la atención por las cifras que hemos conocido que las plazas en concurso son más o menos, según cifras que aparecen en la página del Ministerio, 2.700 plazas. Concursante entre 17 y 18.000 maestros concursantes. Pero bien raro, porque la población desempleada, docentes desempleados, andan rondando los 40.000 docentes desempleados. Y la gran pregunta es, ¿y los otros 22.000 o 23.000 docentes desempleados no quisieron participar de este proceso? Desde luego que quisieron participar. Lo que pasa es que la plataforma no les permitió ingresar a poder introducir su documentación. Ahí comienza la odisea de los compañeros docentes desempleados. Pero además de eso debemos de ser tan claros. Nosotros consideramos como organización, y lo hemos dicho, y esta mañana lo vamos a ratificar, como ANDE 21 de junio estamos completamente en desacuerdo de la manera como se ha jugado con los compañeros desempleados, con los docentes desempleados, aspirantes a una plaza vacante. Han jugado en primer lugar con la dignidad, han jugado con el hambre de los compañeros que quieren una plaza. ¿Por qué? Porque no es posible que la señora ministra en una entrevista dice: es que este proceso es un proceso único y especial con la intención de emplear por ley de salario a los más o menos 3.000 docentes interinos. Por ahí quiero señalar. Sí, que eran las plazas vacantes. Las plazas vacantes. Más o menos 3.000 docentes interinos que tienen 5 años, 10 años, 3 años desarrollando de manera interina su trabajo. A ellos les vamos a dar una ponderación, un plus sobre el resto de participantes. Y es que nosotros dijimos desde un momento, todo el docente desempleado tiene el derecho por ley, por la ley de la carrera docente, a participar del proceso. Pero qué bien que aquellos docentes que trabajan de manera interina y ya tienen esa experiencia puedan optar a una plaza por ley de salario. Qué bueno. Sin embargo, lo que no le dijeron a los docentes interinos que jugaron con su hambre, con su necesidad, lo que no le dijeron a ellos es que para poderle dar ese punto extra o esa ponderación extra, en primer lugar tenían que pasar una odisea introduciendo sus documentos a una plataforma digital. En segundo lugar, debían de pasar la prueba de conocimiento. Sí. En tercer lugar, debían de pasar la prueba psicométrica. Sí. Y al final, si lograban pasar el todo filtro 1, el 2, el 3, que era la prueba de la psicométrica, le iban a dar esa ponderación. Okay. ¿Cómo es posible si muchos docentes interinos que tienen 10 años laborando interinamente, con vasta experiencia en el sector docente, porque hay muchos que son unidocentes? Sí, eso significa que él es director, es secretaria, es ordenanza, es vigilante, es por todo. Las necesidades en por ese la centro necesidad, educativo. Por la necesidad de la localidad. De la localidad. Pero a eso yo quiero expresar mi rechazo a este proceso de manera ilegal
que surge a través de este decreto violatorio a la ley y decirle, ¿sabe? La prueba, una evaluación, una prueba de conocimiento, Sí. no puede elaborarse desde un escritorio, una prueba estandarizada de manera internacional para medir el conocimiento a todos los docentes, y que al caso no nos hemos dado cuenta que la realidad de San Salvador es muy diferente a la realidad de otro departamento. A mí me gustaría que los titulares de educación vayamos a conocer la realidad de los docentes que viven en las zonas rurales. Allá en la zona norte de La Unión, soy originario de La Unión, Sí. del municipio de San Alejo. Conozco realidades en donde el docente sale el día domingo por la tarde para lograr llegar a su centro educativo el domingo en la noche, para estar el día lunes Y cubriendo quedarse su necesidad, toda la quedarse semana. toda la semana, y el día viernes por la tarde regresa para dormir en su hogar, Sí. el día viernes en la noche, el sábado y el domingo de regreso. ¿Cómo puedo medir con la misma vara cuando son realidades diferentes? Una prueba de conocimiento en donde muchos especialistas han retado a los que han elaborado los ítems, que han habido preguntas que de las 4 opciones de respuesta, ni una de ellas es la correcta. Sí, había ese tipo de cuestionamientos. Breve pausa, hacemos y regresamos a hablar de las propuestas de Andes 21 de junio para los tribunales, para estos organismos, y también su propuesta de reforma al sistema de pensiones. Diálogo con Ernesto López. Continuamos y estamos conversando con el licenciado Francisco Cruz y el licenciado Luis Amaya, ambos candidatos a tribunales diferentes en la carrera docente, el tribunal calificador y el tribunal de la carrera docente. ¿Nos explica, Luis, sobre cuál es la diferencia en estos tribunales? Bien, con mucho gusto. Y hay elecciones para formar estos tribunales, este próximo 26 de noviembre, ¿verdad? El 26 de octubre se abrió la campaña Ok. para que los diferentes gremios y sindicatos magisteriales iniciaran la campaña, ¿verdad?, con sus candidatos. Y el día de la votación será el día 26 de noviembre. Todos los docentes que están inscritos podrán, en los padrones, podrán ir pues a ejercer su voto. Okay. No se les puede prohibir. Ahí los que están por ley de salario. Hay un derecho de ley, ¿verdad? Sí, para ley de salario, y los docentes interinos podrán ir a ejercer el voto. Eso es importante, nadie se los puede negar. ¿Cuáles son las atribuciones del tribunal de la carrera docente? En cuanto a la pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el tribunal de la carrera docente y el tribunal calificador? Resulta que el tribunal de la carrera docente es como el tribunal de segunda instancia, como en segunda instancia. En primera instancia son las juntas de la carrera docente. ¿Qué son las departamentales? Que hay 15 a nivel nacional, una en cada departamento, y San Salvador tiene 2 por la cantidad de docentes. Y la función, las atribuciones del tribunal calificador son meramente administrativas. Se encarga de todos los procesos, etcétera, etcétera. Y el tribunal de la carrera docente no, él tiene que resolver los recursos por los desacuerdos de las sentencias o resoluciones que ha dictado la Junta de la carrera docente. Dirimir los conflictos internos en el magisterio. Sí, aparte de eso, las atribuciones de el tribunal de la carrera docente, resolver los recursos que se interpusieran contra las resoluciones de la Junta, dirimir las competencias que se susciten entre las juntas. En veces las juntas de la carrera docente, en este caso yo no lo puedo. Por ejemplo, había un caso típico hace 2 periodos hubo una denuncia contra el ministro de Educación,
y la Junta de San Vicente no quería conocer y decía que tenía que ser San Salvador por tener la sede del Ministerio de Educación en San Salvador. Entonces, a eso se refiere cuando tiene que dirimir la competencia que se susciten entre las juntas de la carrera docente y las demás atribuciones que esta ley señala. Esas otras atribuciones podemos mencionar la estipulada en el artículo 75, que se refiere a la remoción de miembros de la carrera, de las juntas de la carrera docente y del tribunal calificador. Dos temas que quiero tocar en estos minutos que nos quedan del programa. ¿Cómo ven el presupuesto del 2022 que ubica El Salvador con la mayor inversión en la región en temas educativos, 5.1% del PIB? Y también, ¿cómo solucionar o cuál es la propuesta de ustedes a la reforma del sistema de pensiones? Sí, efectivamente, ya nosotros hemos sentado posición al respecto. Con el tema del presupuesto, nosotros sabemos que por años el presupuesto para el Ministerio de Educación ha sido de una manera paupérrima, no suficiente como para resolver la problemática del sistema educativo. Para el año 2022, el proyecto de presupuesto lleva un incremento que anda rondando el 5.1% con respecto al Producto Interno Bruto. Eso, como organización, lo vemos con buenos ojos. Nosotros jamás nos vamos a oponer todo aquello que venga a favorecer a la clase trabajadora. No vamos a estar en contra de aquello que venga a resolver el problema del ministerio. Si el presupuesto para el año 2022 va a andar entre el 5.1% con respecto al PIB, que bueno, debemos de aprovechar ese presupuesto para resolver de una vez por todas la problemática de la clase trabajadora, para resolver la problemática del Ministerio de Educación. En primer lugar, ANDE 21 de junio ha recomendado al ente rector, a la señora ministra de Educación, regular el tema de las universidades con respecto a la promoción de más profesores. Si nosotros en este momento tenemos alrededor de 40.000 docentes desempleados, hombre, suspendamos la carrera en las universidades hasta que se le dé una plaza por ley de salario a los que ya tenemos. Ese es un tema porque de lo contrario, nosotros vamos a seguir egresando más profesionales, más profesores para tenerlos desempleados. Una sobrepoblación de maestros. Nosotros proponemos no más profesores en las universidades hasta que resolvamos el tema del empleo por ley de salario de los docentes que ya tenemos. Pero además de eso, quiero decir, existe una cantidad considerable de docentes que cumplen el requisito de ley para pensionarse y no lo hacen. ¿Y por qué no se pensionan? Lo señalábamos en el segmento anterior. Porque la pensión que tiene este país en este momento anda rondando los $207. Sí. Anda los 207, no 300. Resuelve los problemas. No resuelve la problemática. Por lo tanto, ANDE 21 de junio categóricamente ha dicho, hemos presentado una propuesta a la Asamblea Legislativa en donde todos aquellos trabajadores que tengan hasta 2 salarios mínimos debe de retirarse con el 100% de pensión, con el último salario que devengó el 100%, hasta 2 salarios mínimos. Que sea un sistema nacional también. Que sea un sistema público de pensiones, no más AFP, no más ley SAT. Pero también a eso debemos de agregarle que este 26 de noviembre no está en juego solamente un proceso de elección. El 26 de noviembre está en juego la defensa de la ley de la carrera docente, está en juego el retiro voluntario, la renuncia voluntaria, que los docentes a la hora de dejar el magisterio se vayan con una compensación económica de 15 salarios. Por eso debemos de votar por los candidatos de ANDE 21 de junio para las 15 juntas de la carrera docente. Por el licenciado Luis Alberto Amaya al Tribunal de la Carrera Docente. No debemos de dejar de votar por el profesional licenciado Luis Alberto Amaya y por este servidor al Tribunal Calificador para poder hacer procesos justos como ANDE 21 de junio. Nosotros les pedimos el 26 de noviembre votar
por Andes 21 de junio para continuar defendiendo la ley de la carrera docente. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por la visita, gracias por ponernos en perspectiva también estos temas de interés nacional. A usted también las gracias por estar ahí y quédese con la programación de Grupo Megavisión. Buenos días. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.